Hola con todos y sean bienvenidos a esta nueva cápsula de legislación laboral presentada por estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro. Somos estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría cursando el tercer semestre. En esta ocasión hablaremos sobre lo que es el rol de pagos y posteriormente realizaremos un ejercicio sobre cómo llenar un rol de pagos. El rol de pagos o nómina es el registro que realiza toda empresa para llevar el control de los pagos y descuentos que debe realizar a sus empleados cada mes, de forma general. Entre los datos a considerarse en él se encuentra el registro de los ingresos, como lo son los sueldos, las horas extras, las comisiones, los bonos, etc. También se registran los descuentos, como aportes al seguro social, cuotas por préstamos concedidos, anticipos, entre otros. Luego de esta pequeña introducción sobre el rol de pagos, procederemos a lo que es completar una. Tenemos que entre los datos que constituyen este rol de pago está la nómina de los empleados de la empresa, el cargo que ocupa cada uno de ellos, y entre los ingresos tenemos el sueldo, las comisiones ganadas, horas suplementarias y horas extraordinarias. Luego se presentan los egresos, como son el aporte al IES, las retenciones en la fuente y los anticipos recibidos. Al finalizar tendremos los beneficios de ley, que está constituido por el 13º sueldo, 14º sueldo, los fondos de reserva. Muy bien, para empezar con el cálculo de este rol de pagos, tendremos que tener ya establecido el sueldo de cada uno de los trabajadores. Luego de este sueldo ya establecido tendremos las comisiones. Estas comisiones son pagos que realiza la empresa a fin de reconocer el rendimiento de un trabajador o los logros obtenidos. Es decir, son bonos, ya sea por llegar temprano, por realizar bien su trabajo, etc. Entonces estableceremos para la gerente unos $100 como comisión, para el contador 75 y tanto para el asistente como para la secretaria $50. Luego de establecer las comisiones para cada uno de los empleados, pasaremos al cálculo de las horas suplementarias y las horas extraordinarias. Pero antes de esto debemos calcular el valor por el número de horas, es decir, cuánto gana cada trabajador por cada hora que trabaja. Este cálculo lo realizaremos dividiendo su sueldo para 240. Estos 240 los obtenemos de los 30 días laborados por las 8 horas. Para la señorita Carla Albán tendremos que gana por valor de número de horas $4.17. Arrastramos la fórmula y así es como se nos llena cada uno de los valores. Continuamos con el cálculo de las horas suplementarias, pero antes de esto conozcamos qué son las horas suplementarias. Y según el artículo 55 del Código de Trabajo dice que estas no pueden extenderse por más de 4 horas diarias, que corresponden a las horas trabajadas fuera de horario laboral durante el día o hasta las 24 horas, y que por cada hora extra el empleador está obligado a cancelar un recargo del 50%. Luego de conocer un poco lo que nos dice el Código de Trabajo sobre las horas suplementarias, procederemos al cálculo. Estas horas las obtenemos de la multiplicación del valor por el número de horas, lo multiplicamos con el número de horas suplementarias trabajadas por cada uno de ellos, que en este caso el gerente no tiene ninguna hora suplementaria trabajada, y esto lo multiplicamos por 1,5, que es el representativo de los 50%, del 50% de las horas suplementarias. Tendremos como valor 0, ya que el gerente no tuvo ninguna hora suplementaria trabajada. Luego del gerente procederemos con el contador. Asimismo, multiplicamos el valor por el número de horas, lo multiplicamos con el número de horas suplementarias realizadas y lo multiplicamos por el recargo, que vendría a ser el 1,5. Ahí tenemos que le aparecen $10. Arrastramos la fórmula y tendremos las horas suplementarias de cada uno de los trabajadores. Tendremos dentro del mismo artículo 55 del Código de Trabajo que las horas extraordinarias son correspondientes a las horas trabajadas los sábados, los domingos o los días de fiestas nacionales, y estas tendrán un recargo del 100%. Para realizar su cálculo, lo que haremos será multiplicar el valor por el número de horas, lo multiplicamos para el número de horas extraordinarias laboradas, que en este caso la señorita Carla Albán como gerente tampoco tiene el número de hora extraordinaria,
y lo multiplicamos por 2, que vendría a ser el recargo de la hora extraordinaria. Es el equivalente al 100%. Tendremos nuevamente 0, ya que ella no tuvo tampoco número de hora extraordinaria. Continuamos con el contador. Asimismo, multiplicamos el valor por el número de hora, multiplicado por el número de hora extraordinaria realizada por él, y por 2. Tendremos su valor aquí, luego arrastramos fórmula y se nos llenan los valores. Procederemos a hacer el total de los ingresos, que es decir, la suma de todos los ingresos que reciben hasta ahora, que es decir, el sueldo, las comisiones, horas suplementarias y horas extraordinarias. Procedemos a sumar sueldo del gerente, comisiones ganadas, horas suplementarias y horas extraordinarias, que nos da un total de 1.100. Lo mismo con el contador. Realizamos la suma de su sueldo, sus comisiones, sus horas suplementarias y sus horas extraordinarias. Luego de esto lo que hacemos es arrastrar fórmula y listo. Entre los egresos tendremos el aporte al IES, que este aporte se da con la finalidad de que el trabajador reciba beneficios en el sector de la salud, como lo que es atención médica, medicamentos, cosas así, y que en un futuro pueda jubilarse y pueda recibir una pensión, ¿verdad? Bueno, el aporte al IES es del 9.45 y se lo obtiene de la siguiente forma. Entre los egresos tendremos el aporte al IES, que este aporte se da con la finalidad de que el trabajador reciba beneficios en el sector de la salud, como lo que es atención médica, medicamentos, cosas así, y que en un futuro pueda jubilarse y pueda recibir una pensión, ¿verdad? Bueno, el aporte al IES es del 9.45 y se lo obtiene de la siguiente forma. Para el cálculo del aporte al IES lo que haremos será tomar el total de los ingresos, que total de los ingresos está constituido por el sueldo, comisiones, horas suplementarias y horas extraordinarias, y lo multiplicaremos por el 9.45%, que es el aporte que se realiza. Tenemos el total aquí, hacemos una vez más con el control, tomamos el total de sus ingresos, lo multiplicamos por 9.45% y tendremos ahí el total. Arrastramos fórmula y tendremos aquí el aporte al IES de cada uno de los trabajadores. Este apartado se refiere a las retenciones en la fuente y esto solo se llenará en caso de que alguno de los trabajadores sea sujeto de retención, pero en este caso le pondremos que ninguno retiene, así que listo, todos van con 0. Como anticipo, reconoceríamos los valores que el trabajador haya requerido a la empresa antes de su mensualidad, antes de recibir su sueldo. Y bueno, pondremos que la gerente no pidió anticipo. Pondremos que el contador pidió un anticipo de $150. Pondremos que la secretaria pidió un anticipo de 80 y que la asistente tampoco pidió anticipo. Muy bien. Luego pasaremos a realizar el total de los descuentos, que es la sumatoria de el aporte al IES, las retenciones en la fuente que posiblemente se realizaron y los anticipos pedidos. Tendremos el total de los descuentos, arrastramos la fórmula y listo, se nos llenan los datos sobre el total de los descuentos. Procedemos al cálculo de los beneficios de ley. Entre los beneficios de ley tenemos el 13º sueldo, que según lo que nos dice el artículo 111 del Código de Trabajo es que el derecho a la 13ª remuneración o bono navideño. Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente la parte proporcional a la 12ª parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario. Para realizar el cálculo de este 13º sueldo, lo que haremos es procederemos al cálculo del 13º sueldo, que lo tendremos de la división del total de los ingresos para 12, ya que como nos mencionaba el artículo es la 12ª parte. Muy bien. Procederemos a realizar lo mismo con el total de los ingresos del contador. Tomamos los ingresos y lo dividimos para 12. Una vez más, con la secretaria
Tomamos el total de sus ingresos, lo dividimos para 12. Y luego el total de los ingresos de la asistente lo dividiremos también para 12. Luego del cálculo del 13º sueldo continuaremos con el 14º sueldo. Y de la misma forma tendremos en el artículo 113 en el Código de Trabajo el derecho a la 14ª remuneración. Los trabajadores percibirán además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la 12ª parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general. ¿Qué quiere decir esto? Para obtener el 14º sueldo, lo que haremos será tomar como base la remuneración básica mínima unificada, que como tenemos aquí entre los datos son $425, y esto lo dividiremos para 2, es decir, la 12ª parte. Y listo, tendremos aquí el resultado de esta división. Una vez más, procedemos a la división de los 425 para 12 y nos da esto. Ya que para todos es el mismo cálculo, tendremos que todos tienen el mismo resultado. Ahora, el fondo de reserva. ¿Qué es el fondo de reserva? Según el artículo 196 en el Código de Trabajo, todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo, posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. ¿Cómo realizamos el cálculo del fondo de reserva? Tomamos el total de los ingresos y lo multiplicamos para el 8,33%, que es el equivalente al fondo de reserva. Luego de haber realizado este cálculo, procedemos con el del contador. Asimismo, tomamos el total de sus ingresos y lo multiplicamos por el 8,33%. Arrastramos la fórmula y se nos llenará. Muy bien, listo. Luego de haber calculado el fondo de reserva, podemos darnos cuenta que ya tenemos el total de los ingresos, tenemos el total de los ingresos o descuentos y tendremos ya calculados los beneficios. Ahora vamos a calcular el total a recibir, o sea, cuánto va a percibir cada uno de los trabajadores al finalizar como una mensualidad. Para realizar este cálculo, lo que procederemos a hacer es sumar los ingresos al total de los ingresos, sumaremos el 13º sueldo, sumaremos el 14º sueldo, sumaremos el fondo de reserva y todo esto le restaremos el total de los descuentos. Muy bien, aquí tendremos el total a recibir para la gerente. Arrastramos fórmula y así es como tendremos el resultado de cuánto va a recibir cada uno al final del mes. Luego, como último paso, solo nos queda el poner las firmas de cada uno de los trabajadores. Pondremos aquí entre las firmas a la señorita Carla como la gerente, al señor Anthony como el contador y luego tendremos a Liliana como la secretaria y a la señorita María como la asistente. Listo, esto es todo. Muchas gracias. Gracias por su atención y hasta la próxima cápsula de legislación laboral de la UNED.